vamos ahora a revisar la Edad Media. Esa Edad Media la podemos plantear en contraste con el fin del Imperio Romano. Son más o menos 1000 años que van desde el 476 aproximadamente hasta el 1453 después de Cristo. Entonces, como les decía, la Edad Media la podemos plantear en términos del Imperio Romano, de lo que fue el Imperio Romano. Y de nuevo, fíjense que esto es eurocentrista 100%. Aquí no estamos hablando ni de lo que pasó en Asia, ni de lo que pasó en América, ni nada de eso. Obviamente, hay también, por supuesto, cosas que estaban pasando en América y que estaban pasando en Asia y en África. Pero digamos, desde el punto de vista de nuestra cultura occidental, las definiciones de edad antigua, edad clásica, edad media, edad moderna, contemporánea y todo eso son fundamentalmente categorías europeas, ¿sí? Aquí podemos ver cómo es el crecimiento de ese imperio romano, pero tenemos que puntualizar en algo. Roma arranca como, digamos, una monarquía. Realmente es una unión de diferentes pueblos que estaban en esta zona, los latinos, los del Lacio, los etruscos, incluso pueblos griegos. Entonces esta formación de esa primera Roma fue fundamentalmente reyes que gobernaron a esos pueblos que, mejor dicho, a ese pueblo recién formado que se llamó Roma y que fue formado por la unión de varios pueblos aledaños, fundamentalmente. Luego aparece una Roma republicana, es decir, esa monarquía, ellos se aburren de esa monarquía, la derrocan y dicen, no queremos ver nunca más una monarquía aquí en Roma, y fundan una república basada en unos principios democráticos que no incluían a todo el mundo, sino únicamente a los ciudadanos, que no eran todos, la mayoría de la gente eran esclavos, eran mujeres que no eran parte, digamos, de la ciudadanía, sino que eran una posesión, digamos, del jefe de la familia, del padre de la familia, pater familias, o siempre la mujer estuvo en una condición subordinada al hombre en ese imperio romano en términos generales. Eh, entonces hay una fase que es la fase de república que, digamos, empieza más o menos en el 510 antes de Cristo y termina por allá cerca del año 40-38 antes de Cristo, que es cuando empieza el Imperio Romano. Entonces aquí estamos viendo la fase de república digamos, de Roma como tal, porque Roma, aunque quedaba aquí en este punto, en la mitad de Italia, o queda en la mitad de Italia, como capital, digamos, extendió sus dominios a todas estas zonas de Europa, o sea, llegó hasta esta zona de lo que ellos llamaban Hispania en ese momento, esta zona de aquí hacia acá, se llamaba la Galia, esta era Italia, y esta es toda la parte oriental del Imperio Romano, que iba por acá por los reinos de Venecia, digamos, toda la parte de griega, todas las ciudades griegas, incluso hasta esta parte de acá de la península Anatolia, lo que hoy es Turquía, que es todo esto es Turquía, este pedazo de la península Anatolia, y una parte del norte de África, ¿cierto? Digamos que en esa fase de república, ya hacia el año 70 antes de Cristo, tenía toda esta extensión. Ella pues no fue siempre así, fue poco a poco consiguiendo esos territorios, ¿cierto? Como vimos en esa pequeña animación del principio. Ahora vamos a pasar a la fase de imperio, ¿cierto? Esa fase de imperio, acá podemos ver hasta dónde llega el imperio romano, esa fase de república llega hasta aquí, ya prácticamente está dueña de toda esta parte. En la fase de imperio vamos a ver que llega un poco más adelante y llega a un punto importante que es alrededor del 476, que es cuando ya se divide en dos partes. Aquí la podemos ver. En este punto ocurre ya lo que se conoce, ya digamos hay una división del Imperio Romano,
Esa división se divide o parte, digamos, el imperio en el imperio romano de Occidente, que es el que está en azul, y el imperio romano de Oriente, que es el que está en verde, que es el que se va a conocer como el imperio bizantino. Ese imperio bizantino, aquí ya empieza a deshacerse, digamos, el imperio romano y solamente queda el imperio romano de Oriente. Alrededor del 480, ya del imperio romano no queda sino, digamos, la parte del imperio romano de Oriente, este pedacito que se siguen considerando imperio romano, pero digamos que todos estos pueblos que había acá que antes pertenecían al imperio romano se fragmentan y cada, mejor dicho, cada quien se maneja como puede, sálvese quien pueda, porque ya la autoridad romana no llega hasta allá, a pesar de que algunos dicen, no, nosotros somos del imperio romano y tal, ya no es un imperio en la medida que sea capaz de llevar sus ejércitos hacia esas zonas y controlarlas. Ya está muy difícil hacer todo ese tipo de cosas. Entonces la gente sigue hablando del imperio romano hasta mucho después, en el año 500 y pico hay emperadores romanos, pero el dominio real de esos emperadores es prácticamente nulo, ¿cierto? No tienen mucho dominio. Pero en el Imperio Romano de Oriente, ahí sí sigue habiendo una unidad política. Esta unidad va a permanecer, digamos, hasta el 1553 aproximadamente, que es cuando el Imperio Otomano eh, se toma la ciudad de Constantinopla y finalmente termina acabando, digamos, con lo que quedaba del Imperio Romano de Oriente. Entonces, así a grosso modo, a partir del 476 es cuando podríamos decir que empieza la Edad Media. Obviamente, eso no es que a partir del 476, el 1 de enero, ya todos estamos en Edad Media, no. Esas cosas son periodizaciones que ponen los historiadores mucho tiempo después. O sea, los historiadores por allá del siglo XVI, XVII, estaban armando estas periodizaciones y dijeron, bueno, vamos a dividir esto así, ellos, con la información que tenían en el momento, ellos pensaban unas cosas y pensaban que debían poner ahí una línea que iban a llamar Edad Antigua, a partir de ahí en adelante, que es cuando ya el cristianismo toma fuerza, digamos, en el Imperio Romano, entonces se va a convertir en lo que se va a llamar Edad Media, que va a durar 1000 años, y así. Entonces todas esas periodizaciones son puestas por historiadores posterior a cuando ocurrieron estos hechos. Uno de los primeros elementos es el cristianismo y el islamismo. Pues con el nacimiento de Cristo empieza pues toda esta religión cristiana que tiene muchos matices. Esas religiones cristianas tienen gente que sale de aquí, digamos, de Judea o de Jerusalén o del que hoy llamamos Israel, hacia diferentes partes, salen hacia el oriente, salen hacia África, en fin, salen hacia el oriente de Asia, salen hacia el sur de Asia, hacia todas partes. Y por supuesto, hay unos que salen hacia Europa, ¿cierto? Particularmente Pablo es un griego que hace parte del Imperio Romano y es el que lleva, digamos, el cristianismo de esta zona de donde se originó a Europa, a todo lo que era, digamos, el Imperio Romano, y que finalmente luego se va a dividir entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Entonces, el cristianismo, digamos, es fundamental en toda esta película, y el islamismo también. Ese islamismo que comienza por allá en el siglo VII, cuando nace Mahoma, tiene una rápida difusión en estos pueblos del Oriente Medio, de Arabia, se va también hacia Asia y hacia muchas partes del mundo. Entonces el islamismo también es otra de las grandes religiones, incluso son religiones que son abrahámicas, en el sentido de que Abraham es digamos, el punto común que une a la religión cristiana, al Islam y a la religión de los judíos, a la religión hebrea, la religión de los judíos. Digamos que esas tres religiones tienen como punto común a Abraham, ¿cierto? Entonces,
más adelante, durante la Edad Media, en la época de las cruzadas, es en el fondo también una lucha entre los cristianos y los musulmanes. Entonces muchas de esas cruzadas es prácticamente estos reinos que hay en esta zona occidental de Europa combatiendo con los musulmanes que quieren entrar a tomarse o que se han tomado parte de estos territorios de esta zona y que son considerados santos por ambas religiones, ¿cierto? Entonces, pues digamos que ahí es una lucha constante de muchos años entre cristianos y musulmanes y que de algún modo determina muchas de las cosas que ocurrieron en la Edad Media. Al principio de la Edad Media, cuando digamos después de este año 476, donde ya los emperadores romanos no tienen ese poder, digamos, tanto poder para controlar todos esos territorios, sino que esas ciudades que ya habían ahí formadas empiezan poco a poco digamos, a desligar políticamente de ese imperio romano y empiezan a tener cierta autonomía, también hay mucha confusión, hay mucha pobreza, hay muchas enfermedades, hay gente yendo de un lado para otro. Entonces, no hay seguridad en las ciudades, la gente termina yéndose al campo, a esconderse, a buscar lugares donde esconderse en el campo, esencialmente. Eh, Otra historia es la del Imperio Bizantino, que ya lo habíamos hablado, o sea, el Imperio Romano de Oriente, ese sigue funcionando, sigue teniendo su unidad política y su sede ya no es Roma, sino Constantinopla, que queda en este punto de acá. Constantinopla o Istambul, Istambul es el nombre que luego era el nombre antiguo y es el nombre que luego le pone eh, el Mehmed II del Imperio Otomano cuando la conquista, cuando se toma Constantinopla, le pone el nombre de Istambul, que es el nombre que conserva actualmente. Pero esa ciudad de Constantinopla, eh, pues es como el centro de poder, digamos, de ese imperio romano de Oriente. De todas maneras, ese imperio romano de Oriente también tiene sus guerras, sus luchas, sus decadencias, lucha también contra los musulmanes que también vienen por el Oriente, luego el imperio otomano los conquista, pues y ahí es donde termina, ¿cierto? Aquí hay algunas manifestaciones o algunas manifestaciones artísticas que corresponderían a esos periodos. Esta de la izquierda es una ya de la edad moderna, pero representa a Cirilo y a Metodio, que son dos monjes o dos apóstoles, digamos, de los cristianos, que son muy queridos por el pueblo eslavo. Cirilo fue el que les llevó el alfabeto cirílico, que es un alfabeto derivado del griego, y que es con el que después se forma la lengua rusa, o por lo menos que es un gran precursor de la lengua rusa, que es basada, digamos, en esos caracteres griegos que Cirilo lleva para alfabetizar, digamos, a esos pueblos de Oriente y a llevarles la religión cristiana, ¿cierto? Para cristianizar a toda esa parte de Oriente. Eh, entonces aquí aparece, digamos, una, un icono de estos dos apóstoles. Aquí también aparece la corte del emperador bizantino Justiniano I, es un mosaico que se encuentra, digamos, en Rávena. Miren un poco cómo era ese tipo de arte, era un arte bastante plano, no tan elaborado, digamos, como ese busto de Alejandro o esa cabeza de Alejandro que vimos ahora. Es una cosa un poco más simple. Aquí lo importante son como las enseñanzas sagradas, eh, las muestras, digamos, de episodios de la Biblia y cosas de ese estilo, como para educar o para cristianizar a las personas que estaban a cargo, digamos, de estos gobernantes y de estos apóstoles, que al final estuvieron trabajando muy, muy de la mano. Entonces, en esos primeros años de la Edad Media, que fue pura confusión, no había como una unidad política, la gente estaba dispersa por todas partes y muy dispersa en el campo. Por allá,
en el año 800, es decir, al inicio del siglo IX, aparece lo que es el imperio carolingio. Carlo Magno hace, digamos, un tratado, bueno, Carlo Magno se alía con la iglesia para gobernar, digamos, esta zona de lo que antes era el imperio romano y, digamos, hace una alianza con la iglesia para gobernar juntos, digamos, a toda la gente. Entonces es como juntar el poder político con el poder espiritual, ¿sí? Digamos que uno de los logros que se dio durante el Imperio Romano fue separar la política de la religión, que antes estaba muy pegada. Y ahora, nuevamente, en este Imperio carolingio, Carlo Magno eh, hace esa alianza y nuevamente vuelve a juntar de algún modo eh, la política con la parte espiritual. Obviamente eso está en cabeza de personajes distintos, el Papa por un lado y él como emperador de todo esto, que iría a ser luego el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto? Eso, digamos, la empieza a gobernar Carlo Magno junto con el Papa y al final, después de la tercera generación, alrededor del año 843 después de Cristo, aparece el Tratado de Verdún, donde todo ese territorio se divide entre los nietos de Carlomagno. Y hasta ahí llega lo que sería la dinastía carolingia, digamos, porque a partir de ahí es donde empieza, digamos, el feudalismo duro, es decir, ya aparece una configuración de Europa muy parecida a esta que estamos viendo acá, ¿cierto? Esta es una configuración donde aparece, por ejemplo, el reino de Polonia, el Sagrado Imperio Romano Germánico, el reino de Venecia, Croacia, Serbia, el Imperio Búlgaro eh, Oriental, el reino de Hungría, el reino de Francia, el reino de Burgundy, Navarra, Barcelona, y esto es un califato árabe, ¿cierto? El reino de León, en fin, fíjense toda la división de la división política, digamos, de Europa más o menos en esa época de la disolución de ese imperio carolingio. Entonces, básicamente lo que se conoce como régimen feudal es lo que aparece en esa época. El régimen feudal, ¿qué es esencialmente? Toda esa gente que estaba dispersa por el campo eh, empieza, digamos, a trabajar la tierra, empieza a hacer algunas pequeñas villas y hay una gente que empieza a protegerlos, que son, digamos, unos militares que empiezan a proteger a esa gente que trabaja. Y esa gente que trabaja, digamos, es la que provee la comida y los recursos que extrae de la tierra y todo eso. La gente militar es la que cuida a toda esa gente y hace las fortalezas y de pronto está encargada pues como del poder militar. Y eh, finalmente hay un tercer elemento ahí que es el elemento espiritual, que son los sacerdotes, digamos, los apóstoles, pues, digamos, cristianos que están evangelizando y dando, digamos, esa, esa religión cristiana a los habitantes de esos feudos. Entonces, hay como tres grandes clases, lo que se conoce como los oradores, que son estas personas encargadas de la parte espiritual, están los velatores, que son todos los bélicos que están enfocados en la parte militar y que protegen a todos estos otros. Y están los laboradores, que son los que trabajan la tierra y consiguen los recursos para todos. Entonces, eso se va formando en pequeños feudos y, eh, y pequeños reinos que luego se van articulando, digamos, o por ejemplo, el imperio, el sagrado imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico estaba formado por un montón de reinos, ya en el siglo IX, en el siglo X, y ese montón de reinos, cada uno tenía su propio rey, que el rey era, digamos, el representante de esos velatores, el que tenía, digamos, el poder militar
y el poder realmente, sí, digamos, militar y político dentro de ese reino era el rey, pero digamos había un representante también, o digamos él le tenía que contar también con el Papa en ese momento. Y obviamente alrededor de ese rey también había unos funcionarios, unos personajes del Papa, ¿cierto? Las órdenes religiosas, toda la parte, pues, digamos, de la jerarquía eclesiástica que empieza a aparecer como una gran jerarquía que depende del Papa, ¿cierto? En el Imperio Romano de Occidente, sobre todo, porque el de Oriente sigue funcionando allá al mando del emperador romano de Oriente. Mientras que en estos reinos de Occidente es que ocurren todas estas cosas. Obviamente ese régimen feudal es un poco la moda de la época. Si bien hay unas cuestiones técnicas muy precisas que determinan cuál es el régimen feudal, casi todos en ese momento funcionaban muy parecido, con algunas cosas de más, algunas cosas de menos, pero era muy parecido al régimen feudal, casi todo, donde había gente que solamente trabajaba la tierra, gente que vivía en una tierra que estaba cuidada por esos reyes y desde el punto de vista espiritual por estos funcionarios, digamos, del Papa y por las órdenes religiosas. Entonces, eso es lo que, digamos, constituye todo el régimen feudal, hasta que a partir de ahí se empiezan a formar las ciudades nuevamente o empiezan a tomar forma nuevamente las ciudades. La gente empieza a volver a las ciudades. Entonces renace lo que se conoce como la ciudad-estado. Empieza a aparecer una nueva burguesía, que son estas personas que viven en las ciudades y que generalmente están a cargo de algún sector de la economía. Entonces empiezan a aparecer los oficios. Para vivir en las ciudades, entonces probablemente alguien tiene que proveer víveres, puede tener entonces, empiezan a aparecer tiendas donde se venden, o mercados, más bien que tiendas, mercados donde se venden los productos que los laboratorios llevan en un momento dado para que los consuman las personas de la ciudad. Pero entonces ya hay un mercado, hay un punto común, ¿cierto? Hay un punto donde puede venir otra gente a, 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 a comprar, digamos, o a obtener o a intercambiar de algún modo esos bienes y servicios que empiezan a aparecer. Entonces empiezan a aparecer también servicios, empiezan a aparecer oficios de todo tipo, se necesitan constructores, se necesita gente que trabaje la madera, en fin, todo lo que una ciudad tiene para que la gente viva en la ciudad implica una cantidad de oficios y de gremios, ¿no es cierto? Eh, Aparece la universidad que aparece más o menos en el siglo XI, aparecen ya una serie de innovaciones ideológicas que van a ser la base para lo que después va a ser la edad moderna, ¿cierto? Pero todo esto ya de la última parte de la Edad Media es una parte muy, muy interesante donde se dan una gran cantidad de innovaciones técnicas e ideológicas y que van a ser la base para las siguientes generaciones, las siguientes épocas, digamos, o para la edad contemporánea que se acostumbra a llamar. También aparece Lutero como un punto muy crítico de esa jerarquía eclesiástica que se armó con todos estos vaivenes de la política y de la religión juntas. Se forma, digamos, una jerarquía eclesiástica muy difícil de manejar, con muchísimo poder. Y Lutero eh, no está como muy contento con eso y hace unos cuestionamientos muy fuertes a esa jerarquía y de algún modo rompe, digamos, esa hegemonía de la jerarquía eclesiástica y genera digamos, un cisma de algún modo entre, digamos, lo que van a ser los protestantes y todo el bloque que va a ser, que ahora los cristianos ya se van a llamar católicos después, digamos, eh, mm, del concilio, del concilio de Trento, creo que es donde digamos, aparece la contrarreforma y aparecen los católicos. Entonces, los católicos van a ser ya estos cristianos que están con la jerarquía eclesiástica de Roma y los protestantes que ya pues van a hacer una división que luego también se va a dividir en otras cosas. Pero todo este asunto de Lutero lo que hace es que
hace una ruptura y eso se vuelve también un montón de guerras y de política que luego, cuando terminan esas guerras y se vuelve a pacificar Europa, o pues por lo menos por un tiempo, eh, empieza a aparecer ya, digamos, esa edad moderna poco a poco, esa vuelta a los ideales clásicos y lo que llamamos, lo que comúnmente se ha llamado el Renacimiento, ¿cierto? Que es un nombre un poco ambiguo que hay en todas estas periodizaciones. Por eso decidimos más bien usar los términos Edad Media, luego Edad Moderna y la Edad Contemporánea, en vez de usar el Renacimiento. Bien, aquí hay simplemente un ejemplo final de cómo sería una catedral, una capilla, digamos, Sainte-Chapelle de París, gótica. Digamos, el gótico es un tipo de arquitectura que se aplicó mucho en las iglesias de la última parte de la Edad Media, donde hay unas innovaciones en arquitectura monumentales. Esta es una iglesia gótica, miren que deja pasar mucho la luz, está llena de vitrales, tiene poca estructura, la estructura que tiene prácticamente no tiene muros, sino pura estructura que sirve para soportar estos vitrales, para dejar entrar la luz y que el espacio al interior de la iglesia sea un espacio lleno de luz, que era lo que quería mm, proyectar, digamos, ese cristianismo de esa época. Hay grandes innovaciones en la Edad Media, es una época que comúnmente se cree que es muy oscura, pero realmente hay muchísimas innovaciones y muchas cosas muy interesantes.